Ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de Recursos. No se les olvide darnos me gusta, su like, que abajo la campanita, píquenle. Con la primera, 4, 2 hombres, 2 mujeres. Presidente, buenos días. Ángel Molina de Atiempo.tv, medio digital de Coahuila. Preguntarle, presidente, ¿cuál es el estado actualmente con Altos Hornos de México? Hace unas semanas pues se dio a conocer que la empresa pues se declaraba en quiebra. Se anunció que el fondo estadounidense Argument Creek Partners inyectaría a la empresa $200 millones. ¿Qué información tiene al respecto? Hablaron anteriormente con las autoridades de Altos Hornos, con los dueños de Altos Hornos de México, si nos podría comentar. Pues sí tengo información. El problema de Altos Hornos ha sido la mala administración. Es una empresa con mucho potencial, con muchas posibilidades de salir adelante. Hace poco tiempo el precio del acero en el mercado internacional estuvo arriba, muy alto. Sin embargo, pues esta planta ha venido en picada, es decir, ha estado en una crisis económica, financiera, por mala administración. Hay que tener en cuenta de que esta fue una de las empresas que eran de la nación, y en la época neoliberal, en la época de Salinas, se privatizó, se entregó a gente allegada a Carlos Salinas de Gortari, cuando se creó el llamado Grupo Compacto o la nueva oligarquía de México. Y por lo mismo, si no estamos hablando de auténticos empresarios, sino de traficantes de influencia, pues no se esmeran en administrar bien, como las cosas pues casi les caen del cielo, de arriba. Entonces empiezan a derrochar, a gastar más de la cuenta, a comprar aviones, a financiar campañas políticas, a financiar a políticos, a líderes sindicales, charros. Pues todo eso es despilfarro, es gasto superfluo y lleva a la quiebra de cualquier empresa. Así puedo explicar lo que sucedió. Entonces, al mismo tiempo, pues era una empresa muy importante para Monclova, muchos trabajadores, productores de carbón, y esta empresa es fundamental en esa región de Coahuila. Repito, son empleos, es trabajo para los que sí se dedican a la extracción del carbón, es el comercio, son los talleres, las empresas que dependen de esta empresa Altos Hornos, esta acerera,
el transporte, en fin, es una empresa importante. Entonces, desde hace tiempo se ha estado buscando cómo ayudar sin rescate como era antes, porque también se quedaron mal acostumbrados, administraban mal, saqueaban a las empresas y ahí venía el gobierno a convertir esas deudas en deuda pública, las deudas privadas en deuda pública, lo que hicieron con el FOBAPROA. Y pues no se puede hacer eso, porque hay que cuidar el presupuesto público y si hay que rescatar, pues hay que rescatar a los más necesitados, no a los potentados, como se hacía anteriormente, ¿no? Últimamente, ya el señor que está a cargo de la empresa, que tenía las acciones, está más dispuesto a llegar a un acuerdo con otros accionistas y con esa empresa a la que mencionaste. Y este ofrecimiento que le había hecho pues hace unos meses sobre comprarle acciones, presidente, ¿hablaron con Alonso Ancira? Hablamos y les hemos dicho, y va a depender de ellos, porque tienen deuda con el gobierno, le deben a Pemex, le deben a la Comisión Federal de Electricidad, le deben al Infonavit, le deben desde luego al SAT, de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que les hemos propuesto? Inviertan, que llegue dinero fresco a la empresa, que haya un plan para rescatarla desde el punto de vista productivo, que se modernice, que se mantenga a los trabajadores y nosotros, con todo lo que le deben al gobierno, llegamos a un acuerdo para que esa deuda se pueda reestructurar, sobre todo si es una administración responsable, seria, no de corruptos, sino de verdaderos empresarios, auténticos empresarios, honestos, responsables, que los hay en México o en el extranjero, o una sociedad de empresarios mexicanos y extranjeros para producir acero, que además tiene muchísimo futuro por el mercado de América del Norte. Entonces, si se va a llevar a cabo esta participación de más inversión privada, particular, nacional, extranjera, y necesitan tiempo para pagarnos, podemos hacer un plan hacia adelante, calendarizar esos pagos y regularizar la situación con el gobierno. Entonces, estamos esperando la respuesta, pensando desde luego en los trabajadores, en que no sean despedidos. Va a depender mucho de que ya el señor que administraba se convenza de que pues no ha podido y que ya son otros tiempos, porque
por ejemplo, creo que tenía como 5 aviones. ¿Qué es eso? Además, usaba los aviones, se los prestaba, ¿cómo se llama este señor que fue gobernador de Coahuila? Moreira, ¿sí? Y a todos los gobernadores de Coahuila. Sí, hay esas deudas, sí, pero todo eso podría resolverse. Desde luego, tiene que haber una inversión nueva, dinero que se invierta, dinero fresco, y nosotros ayudamos en lo que corresponde a la deuda con el gobierno, que no es poca, pues debe de andar en el orden de 3 a 5 mil millones. Entonces, sí, de pesos. Es así muy general, porque ya hemos mandado a hacer, ¿no?, pues la investigación, el análisis de cuánto es lo que deben y si es una cantidad considerable. Entonces, sí estamos viendo este asunto. Gracias, presidente. Por otro lado, también preguntarle cuál es la decisión que se tomó respecto al dinero incautado a Javier Villarreal, qué es lo que se va a determinar, si es que este dinero pues regresaría a Coahuila o qué es lo que se va a hacer, presidente. Llega el dinero a la Fiscalía General y tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila. No, al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de ese dinero. Al pueblo de Coahuila sí, y al pueblo. La Fiscalía tiene que entregar ese dinero al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se tiene que hacer un plan. ¿Cómo se le devuelve al pueblo de Coahuila y al pueblo de México? Por ejemplo, se vendió el avión. Son 2 hospitales los que se van a construir y equipar en las zonas más pobres de México, en la montaña de Guerrero, en Tlapa y en Tuxtepec, en Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan. 2 hospitales de alrededor de 800, de 900 millones cada uno. Ahí va a quedar el dinero del avión. Lo mismo, hasta poner una placa. Aquí está el dinero que se recuperó por la corrupción en Coahuila, que también es una cantidad considerable. ¿Cuánto es lo que van a enviar? De el que fue tesorero de Coahuila, son como 4 mil millones de pesos. Ahora lo vemos, sí, es una cantidad considerable. Nada más estamos invirtiendo en el agua saludable para la laguna, en el acueducto,
que va a beneficiar a Torreón y a otros municipios de la laguna, de Coahuila y de Durango, pues es una inversión como de 12,000 millones para que se tenga agua saludable, para que no se siga utilizando agua con arsénico. Son 5,000 millones. 5,000 millones de pesos aproximadamente. 246 millones de dólares. ¿Cuánto? 246 millones de dólares. 246 millones de dólares. Eso es. Y aprovechamos, que bien que lo dices, para que se agilice el trámite de la entrega del dinero, porque no nos vamos a quedar en el anuncio nada más de que ahí te dejo esos 3 pesos, Bartola, como decía Chava Flores. Ahí está, 5,000 millones aproximadamente. Es del tesorero, ¿no?, del señor Villarreal. Adelante. Presidente, también si nos pudiera platicar qué es lo que conversó con el ingeniero Carlos Slim la semana pasada, cuál fue el motivo de esta reunión, cuando se reunieron. Circuló en redes sociales un video en donde se veía al ingeniero saliendo del Palacio Nacional. ¿Se veía qué? Al ingeniero saliendo del Palacio Nacional. Sí, estuvo aquí hace como 2 días. Sí, el jueves. Sí, platicamos sobre la situación económica del país. Él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea. Tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en 7 años. Entonces, esto es confianza. Pueden decir nuestros adversarios que son otros factores. Sí, hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante: la confianza. Es que se sabe de que hay finanzas públicas sanas, que el país no está endeudado, se sabe que no hay corrupción. Eso es de conocimiento en el mundo financiero. Se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, Estado de chueco, de cohecho. Se sabe que hay gobernabilidad, que, muy contrario a lo que opinan, por ejemplo, hasta en el gobierno de Estados Unidos, por desinformación, no creo que por mala fe, de que hay lugares en donde no se puede ir en México. Acabo de estar el fin de semana
en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo. Se nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado Título 42. Y sí, muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia. Y ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las ganas, ¿no?, nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera. Visité, sí, aduanas, estuve, les comenté en Matamoros, y me fui por carretera de Monterrey a Matamoros y por carretera de Matamoros a Reynosa y saludando a la gente y bien. Y sí, sobrevolamos en helicóptero de Reynosa a Nuevo Laredo y pudimos constatar de que no hubo problemas en lo migratorio y también hay afortunadamente tranquilidad. No sé si se acuerdan de cómo hace unos 10 días, 15 días, ¿no?, en redes sociales estaba toda una campaña de que en Tamaulipas mucha violencia. O sea, yo creo que el exgobernador que ahora se pronunció y que quiere ser candidato a la presidencia, hasta dijo: esto no pasaba cuando yo estaba. Pero pues la verdad hay mucho sensacionalismo. Ayer estuvimos aquí con los maestros, increíble, ¿no? Salió una maestra y dijo de que le habían quitado su celular y que no había podido tomarse unas fotos y que no le había gustado. Esa fue la nota en todos los periódicos, casi en todos, y en la radio y en la televisión. De veras, están muy desesperados. No hay, la verdad, noticias de más fondo, ¿no? Bueno, sí hay, incluso hasta vamos a darlas a conocer aquí, porque si no la gente no se entera, porque todos los medios tapan, son tapadera, con honrosas excepciones. Pero qué manera de tapar, de silenciar lo que no les conviene. El otro día estaba yo viendo un programa de Zuckerman, de estos de análisis, ¿no?, de expertos, sí. Pero sí me llamó la atención porque un señor, Salmón, me acuerdo su apellido, lo vi muy articulado en su análisis
sobre lo que está sucediendo en el país y el porqué de la fuerza política del gobierno, la autoridad del gobierno, sobre todo la autoridad moral del gobierno, y cómo, a pesar de el bombardeo que llega al ridículo y a la ilegalidad, poniendo por delante la calumnia, cómo no tiene efecto. El pueblo sigue apoyándonos, respaldando la transformación. Entonces, como que les empezó a caer el 20 a los expertos, ¿no?, intelectuales del viejo régimen, y salió un reportaje en Nexos, la revista de Aguilar Camín, y eso también me llamó mucho la atención. Entonces, buscando explicarse qué es lo que está sucediendo, por qué sus calumnias, el bombardeo, ¿no?, diario, no tiene efecto. Entonces, hicieron una encuesta y este señor estaba explicando de que la gente, la mayoría del pueblo, está contenta. Hay aceptación, están de acuerdo con lo que estamos haciendo y hay esperanza y hay felicidad. Entonces el señor Salmón decía, es algo parecido a lo que sucedió cuando vino un equipo de Los Ángeles Times, porque el corresponsal de Los Ángeles Times, como el corresponsal del New York Times, como el corresponsal del Washington Post, como el corresponsal del Financial Times, del Wall Street Journal y todos ellos, pues hacen periodismo ahí en Polanco. Y ahí en los mejores restaurantes pues se reúnen con Aguilar Camín y se reúnen con Krause o con Castañeda, ¿no?, con todos esos. Entonces, eso es lo que transmiten, eso es lo que dan a conocer. Entonces, es muy probable que a los editores de Los Ángeles Times les haya parecido también raro, ¿no?, cómo nos mandan todo esto, y en las encuestas o la gente, es muy probable que hasta en Los Ángeles nuestros paisanos estén contentos y apoyando la transformación en su país. Entonces, ¿por qué está pasando esto? De modo que deciden venir y se van al Istmo. Eso es lo que estaba diciendo el señor. Yo no he visto el reportaje. Y empiezan a entrevistar a la gente. Y la gente ya les explica lo que está sucediendo. Porque pues son dos mundos, el del llamado círculo rojo, ¿no?, la sociedad política, y lo que piensa el pueblo. Ahora, me gustó de que están haciendo caso, ¿no?,
o sea, ya están cambiando, ¿no? Porque el que Nexos haya mandado a hacer ese estudio, pues es un paso importante. Es pues entender un poco más lo que está sucediendo, aunque van a utilizar todo eso para seguirnos atacando, pero cuando menos está más articulado, ¿no? Tendríamos una oposición más racional, eficaz, y esto ayuda a la democracia. No, imagínense lo de ayer, ¿no?, que vimos. Ahora lo vamos a volver a ver. O sea, esta es la oposición que no le ayuda a nuestros adversarios. Yo no debería estar dando consejos, pero ojalá podamos también contribuir a que la oposición se fortalezca, se consolide, se articule, que tenga un programa, que le hablen al pueblo, no lo que hace Krill, te hablo a ti, Andrés Manuel, y estás destruyendo, nos estás dividiendo. No es conmigo, es con la gente. O sea, hay que hacer trabajo con la gente. Así fue que nosotros logramos llegar a la presidencia para transformar. No, mucha labor abajo, en las comunidades, en los pueblos, en las plazas, informando, orientando, concientizando, organizando. Claro, son muchas fatigas, golpes políticos, y se cae uno y hay que pararse y seguir caminando hacia el ideal, hacia la causa que se defiende. Eso es lo que aconsejo. Ayer hablábamos de que el presidente del PAN le entrega personalmente al diputado de Coyoacán. Imagínense los de Coyoacán que votaron por este diputado. Cuadri. ¿Cómo se llama? Cuadri. Sí. Se supone que los que viven en Coyoacán tienen más información. Bueno, el señor Cuadri, entre otras cosas, llegó a declarar de que si desapareciera Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estaría en el primer mundo. Bueno, ¿cómo? Primero, un llamado fraterno, cariñoso a los de Coyoacán. Para que no se vuelvan a repetir las cosas, ¿no? Aquí está. Y lo tengo que estar poniendo y repitiendo, y ofrezco también disculpa, porque este es mi trabajo. Los escritores no se pueden repetir, pero los dirigentes sí. Es pedagogía política. Y como no aparece, esto no lo van a encontrar en el Reforma, ni con Carmen Aristegui, ni en el Proceso. Si México no tuviera que cargar
con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. A ver, pon el otro, el donde está con el presidente del PAN. ¿Ustedes creen que con un poco de luz en la frente, si soy chiapaneco, si soy oaxaqueño, si soy guerrerense, voy a votar por el PAN? Esos de Guerrero, de Pues solo que yo sea masoquista. chiapanecos que viven en Coyoacán, Bután. Bueno, pero esa es una. Bueno, Miren, hablando de esta oposición, que ojalá y rectifique y tome otro rumbo, el de este análisis más fuerte, de nexos en el lodo, como estos dos y el reportaje del Financial, digo del Los Angeles Times. Es decir, este es el fenómeno, es el pueblo de México. Ya no funciona lo de las élites, lo del cuarto poder. Ya no se puede poner botellas, digo, vino nuevo en botellas viejas. Ya es otra realidad. Se dieron reacomodos que hay que entenderlos y respetar al pueblo y empezar a mirar hacia el pueblo, voltear a ver al pueblo. Y lo mejor, querer al pueblo, tenerle amor al pueblo, un profundo amor al pueblo. Y entender que eso es la política, no las relaciones en la élite. Pero resulta que los opositores, porque con el paso del tiempo se unió el PRI y el PAN desde la época de Salinas y surgió el PRIAN, y luego se agregó el PRD y otros, y se descararon los que supuestamente eran de la sociedad civil o eran independientes, y ya se hizo un bloque conservador, reaccionario, en contra de nosotros, en contra de la transformación, en contra de las acciones en beneficio del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que el líder moral de todo ese bloque es Claudio X González. Es el que los articula a todos, a intelectuales, a periodistas, a los dirigentes de los partidos. Él es el jefe. Bueno, reciben hasta dinero del gobierno de Estados Unidos. Es el jefe del bloque conservador. Miren lo que pensaba Claudio X González de los maestros hace algún tiempo, cuando querían imponer la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa. Hace 2 días un periodista, creo que de Sin Embargo,
Álvaro Delgado, dio a conocer este fragmento de video. ¿Ya lo habíamos puesto aquí? No, ¿Lo habíamos puesto? no. Ah, sí. Ah, yo no lo, aunque ahora fue que me llamó más la atención. A ver, vamos a volverlo a poner. No afecta. Y es importante ese precedente porque deja constancia de que no se puede estar jugando con la Constitución, con las leyes, con la reforma educativa por consideraciones político-electorales. Pero ¿cómo detener a grupos que por décadas han sido parte del andamiaje corporativista de chantajes, corruptelas, prebendas y votos? Ese es el Esto universal, opina ¿no? Claudio X González. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin más de 900,000 niños en Oaxaca sin clases, hay que descontarles el día. ¿Faltan 3 días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho, aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No. Con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso, los demás van a entender la señal. Pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta. El presidente Peña reculó, como me comenta el doctor Claudio X, gracias a la acción ciudadana atendida por el Poder Judicial. Impensable en otros tiempos, impensable sin las reformas sobre derechos humanos y amparo que se aprobaron en el sexenio anterior. Y sí comentarte, porque sí creo que aquí, además de la batalla por el Estado de Derecho y por la educación, se da una batalla, yo así lo veo, Elisa, entre un México premoderno que quiere el corporativismo, la corrupción, el chantaje, el oscurantismo, con un México que anhela a la modernidad, que significa la rendición de cuentas, la transparencia, la educación de calidad, las normas y las leyes que prevalezcan, la democracia, la participación ciudadana, todo eso, las instituciones. Y tienes razón, los ciudadanos ahora ya dan la batalla, ¿no? Este caso hace 15 años hubiera resultado en que se suspendieran las evaluaciones de los maestros. No, pero no es ese. No, parece estadista. Ya van a ver el otro. O sea, no. Sí, creo que fue ayer o antier. No, aquí está moderado. Es sin embargo. No, tampoco. Tampoco, no. Ese es de ahora. Es de ahora. Esperen, no se lo pierdan. Es buenísimo. Yo lo vi ayer. Sí. Es breve.
Sí, voy a estar allá. Voy a regresar a Tamaulipas el día 1. Vamos a conmemorar el Día de la Marina en Tampico. Como presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el grupo de presión que financian los más ricos de México y el gobierno de Estados Unidos. Pero no tiene necesidad. Claudio X González Guajardo, el jefe de la oposición nacional, es un magnate. Y como tal, González Guajardo defiende los intereses de los millonarios como él, que hasta antes del 2018 imponían o dirigían las decisiones de los presidentes de la República, como la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que fue aprobada por PRI, PAN y PRD, los partidos que él mismo agrupó en su mansión de las Lomas de Chapultepec, en la coalición electoral Va por México. Son unos pinches delincuentes, expresó el magnate con desprecio sobre los maestros en una conversación que tuvo con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio el lunes 25 de enero de 2016, en esa misma fecha que emplazó al gobierno de Peña a reprimir al magisterio, lo que efectivamente ocurrió y dejó presos y asesinados. Y hay que intervenir, no es autoritarismo, es Estado de Derecho, expresó González Guajardo ese día ante sus interlocutores de la Concanaco, que presidía, fíjese usted, Enrique Solana Centíes, un personaje que militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla. Estas expresiones de González Guajardo, reveladas en un video inédito en Sin embargo, este Día del Maestro, corresponden al de un individuo que se presenta como activista social, pero que hace política en realidad para defender los intereses económicos, como lo ha hecho su padre, Claudio X González Laporte, un magnate que es socio de los principales grupos empresariales como Televisa, Carso, Banamex, Alfa, entre otros. Padre e hijo tienen nombres iguales y defienden exactamente los mismos intereses. Claudio X González Laporte, el padre, ha presidido 3 veces el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los clanes más ricos de México. La primera vez fue en 1983 a 1985 con Miguel de la Madrid, cuando se estaba instaurando en México el modelo neoliberal. Y la tercera fue de 2007 a 2010, después de ser artífice del fraude electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y cuando se le cobró a Felipe Calderón, pues los réditos del fraude. No era eso, pero ya, allá. Sale a la luz video de Claudio X González criminalizando a los maestros. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir, son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Asesor principal, el consejero del bloque conservador, Claudio X González, estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor. A ver, pero repite lo que dice él, despacito. Sale a la luz video de Claudio X González criminalizando a los maestros. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir, son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Asesor principal, el consejero. Bueno, pues él era el líder contra de los maestros,
para la imposición de la llamada reforma educativa y por él reprimieron, le hizo caso Peña Nieto y hubieron muertos, maestros y dirigentes sociales y encarcelados. Aquí hablaba yo del maestro Rubén Núñez, que era dirigente de la CENTE en Oaxaca, y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde, honesto, íntegro, y lo llevaron a una cárcel de alta seguridad. Luego murió el maestro. Esto es lo que representan y por eso somos diferentes, somos distintos y traemos diferencias desde hace tiempo. Bueno, pero a este señor y a su organización, que es la que ahora articula a toda la oposición conservadora en México, le están apoyando desde el gobierno de Estados Unidos con dinero. Y ahora vamos a ver si tienes ahí el reportaje de Contralínea. Es una revista que está sustituyendo a lo que era Proceso, que ya se volvió un pasquín inmundo. Y ahora esta revista es la que trabaja más investigación. Entonces, este es un reportaje de todo lo que reciben este grupo encabezado por Claudio X González. ¿Cuánto les ha dado el gobierno de Estados Unidos para atacarnos? A ver si tienes la lista. Pero no solo el gobierno de Estados Unidos, sino también magnates del sector empresarial, muy hipócritas, que tiran la piedra y esconden la mano, pero están financiando a este bloque en contra de nosotros, porque la mayoría de estos personajes de las élites económicas eran los más beneficiados en el régimen pasado o en los gobiernos anteriores, en el antiguo régimen. Eran los que mandaban y los que saqueaban impunemente. De ahora pues están muy molestos. Para empezar, no pagaban impuestos. Estos de Limber Clark, la papelera, pues les condonaban los impuestos. No se encontró la lista. A ver, pasa. Del 19 al 2021. Falta 22 y 23.
Esta es compañía Chexchi. Ajá, pero este es 6.8 millones del 16 al 21. Ah, pero tú dices los que reciben más dinero directo en contra de nosotros. Mexicanos contra la corrupción. A favor de la corrupción, digo yo, y de la impunidad. 2.3 millones de dólares en 2018, de 2018 a 2021. ¿Esto quién lo entrega? Esta es la Embajada de Estados Unidos. Ahí los maicean. $2.300.000. Este es otro, Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Estos de dónde reciben dinero o son ellos los que entregan? El instituto. El que es director de Reforma. ¿Cómo se llama el director de Reforma? ¿No es Junco? Ese es el dueño. $1.580.000, ¿no? ¿Cuál otro? México Evalúa. ¿Ese de quién es? Igual, de Claudio X. 750.000 de 2021 a 2024. Artículo 19, estos sí son unos descarados. Supuestamente son los que defienden la libertad de expresión y a los periodistas. 2 millones de dólares de 2021 a 2024. Pero hay otros, hay otra lista. Aparece en el artículo, yo leí, en donde está este señor que era de la cervecera Corona, que vive en España, porque también Díaz Morodo. ¿Por qué no pones la descripción o el artículo? Porque hay otros nombres. Es una compañera que viene aquí, sí, la que hizo el análisis. Sí, aquí está, claro. Alejandro Martín, Valentín Díaz Morodo, Antonio del Valle, entre otros. Pero está bien el reportaje. Pero imagínense, Coppel también, ¿no? Sí, Coppel, Adrián Coppel, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero, Sinaloa. Aquí está también. Cinépolis,
Estos son Ramírez de Michoacán. ¿Cuál? Ah, sí, estos de Pisa eran los consentidos y siguen siendo en algunos estados, son los que venden los medicamentos. Sí. Las fundaciones que están financiando. Pero no les ayuda a los conservadores. Imagínense un dirigente como Claudio X González con esas expresiones, ¿no? No les ayuda para nada. Es una oposición muy ramplona. Pero bueno, vamos a seguir. Presidente, bueno, ya concluyo, pues seré muy breve. Oh, ya. Esto es lo que iba a decir López Obrador, pero no lo dijo. Dice así: no se lo enseñe a Chumel Torres, repito, no se los enseñe. El dólar está a 17.48. Así de fácil y sencilla. Ay, no se ve nada. A ver si así sí. Lo que decía que buscan. Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a la guerra sucia de Claudio X González. Ahí están los papeles. 48.9.